¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Estaba al revés de la cámara. Por eso no se veía. Ah, todo bien, todo bien. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Por suerte el estudio salió bien, así que todo bien, todo ok. Me da gusto, doctor. Pues para los que van a estar aquí, los que están ahorita y los que van a estar después de la transmisión, eh, hoy vamos a hablar sobre René Descartes y pues lo que logró a través del azar, del destino y de la valentía que tuvo, ¿no? De cambiar lo que ya estaba establecido. En esta ocasión, pues estamos con el doctor Daniel, que es un doctor en filosofía. Y me gustaría, doctor, no sé, iniciar a lo mejor con la pregunta de ¿en qué contexto histórico es con el que vive René en ese tiempo? Sí, es un contexto bastante convulsionado, ¿no? Porque es un momento en el que se da este proceso de la producción de esa escisión dentro del cristianismo que fue la reforma protestante, ¿no? Y ya había claramente una separación entre reinos protestantes y reinos cristianos, y había una gran disputa, una pelea de religiones, ¿no? Que también implicaba una pelea política, ¿no? Una disputa por el poder político. Y bueno, Descartes es un pensador, un filósofo que, bueno, empezó estudiando en un colegio de jesuitas, que se llamaba La Flecha, ¿no? La Flèche, en francés, no sé bien francés, pero bueno, más o menos sería ese el nombre. Este, y después, una vez que se recibió, digamos, de los estudios secundarios, lo que serían hoy en día los estudios secundarios, no siguió una carrera universitaria, ¿no? Las universidades en ese momento, sobre todo en Francia, estaban todavía bajo el influjo del pensamiento aristotélico tomista, ¿no? Que siguió siendo central, ¿no? Durante gran parte de la Edad Moderna, hasta que con el tiempo, bueno, fueron incorporando contenidos de otras posiciones filosóficas, ¿no? Pero las universidades ayudaron a la difusión de la ciencia y del saber, pero en ese momento todavía estaban bajo el dominio, la preponderancia del pensamiento del Vaticano, ¿no? De la Iglesia Católica, básicamente. Después aparecen también seminarios protestantes del otro lado, ¿no? Como aquel en el que se formarían Hegel y sus amigos, ¿no? Mucho más adelante, ¿no? En la época del romanticismo. O sea que la formación religiosa seguía siendo algo fundamental. Pero Descartes no sigue ese camino, ¿no? Sino que se dedica en realidad a formar parte de un ejército que no es un ejército profesional, sino que se vendía, ¿no? El mejor postor. Y así lo usa como un medio para ir recorriendo Europa y conocer otras costumbres, ¿no? Otros pensamientos. En general, no le tocaba estar a la vanguardia, o sea, que no exponía su vida, aunque formaba parte de un grupo, ¿no? Un grupo armado. Muy curioso, ¿no? Todo esto, pero son anécdotas que no se suelen contar demasiado de la Claro. vida de Descartes. Pero bueno, él, mientras estaba en una de sus misiones ahí en el extranjero, bueno, tiene una especie de iluminación, ¿no? Sufre una especie de descubrimiento, para sorpresa de él, que no es todavía el método de Descartes, el método cartesiano, la base de su filosofía, sino la posibilidad de unir aritmética y geometría para poder generar lo que se va a llamar más adelante la geometría analítica, ¿no? Que va a ser la base de todos los desarrollos matemáticos posteriores. Y eso le genera tanta conmoción que incluso hace una peregrinación a un monasterio donde había una virgen y le agradece, ¿no? Esa súbita iluminación, que va por el lado de la matemática, ¿no? Justamente lo que durante el aprendizaje, digamos, del nivel secundario, había sentido como que le daba un conocimiento más cierto, más seguro, en medio de todo ese medio de ese mundo convulsionado, ¿no? Donde había disputas de ideas, de pensamientos, de filosofías, y ya se había perdido esa hegemonía, ¿no? Que tenía el pensamiento católico, antes cristiano, ¿no? O sea, esa visión que o bien seguía una línea aristotélico-tomista o bien una línea más agustiniana, pero que en el fondo sostenía ciertas verdades absolutas. Es como que él encuentra un refugio en la matemática, ¿no?
es muy raro, ¿no? Esto de un hombre aventurero que va a la guerra, Claro. incluso él era físicamente bastante débil, por lo que se dice, por eso los educadores de él en la secundaria le dejaban dormir hasta más tarde, no tener que hacer su habitación, bueno, en fin. Sin embargo, él quiere, digamos, conocer mundo y para conocer mundo se enlista en un ejército mercenario, ¿no? Este, y es esa relación, digamos, con ese vagar de una ciudad a otra que su sensación de falta de certeza con respecto a lo que le habían enseñado, ¿no? Se va aumentando cada vez más, ¿no? Él vive como en una época de crisis del pensamiento, que es el pensamiento renacentista, en la cual hay como una especie de anarquía, ¿no? De los sistemas. Ya no hay una manera hegemónica de pensar, entonces empieza como una ruptura, ¿no? Donde ya no hay un aglutinamiento social en base al saber, sino que cada uno va buscando su propio camino, ¿no? Que puede ser un camino bastante aleatorio. Igualmente él como francés se considera católico, ¿no? Por eso agradece a la Virgen el haber tenido esa iluminación. Y después en otro momento de este viaje empieza a meditar sobre la necesidad de convertir a la filosofía en un saber tan seguro y tan cierto como la matemática, ¿no? Lo cual es muy curioso porque eso significa que en realidad él no parte de una duda absoluta, universal, exagerada, hiperbólica, como suele pensarse, sino que más bien es un pensador que uno podría calificar como pitagórico o neoplatónico, ¿no? Con bastante influencia de San Agustín, ¿no? Eso es bastante claro, sobre todo por la manera como desarrolla el concepto de interioridad, de conciencia, ¿no? El concepto de sujeto, que va a ser la base para el pensamiento moderno, ¿no? Eso es una línea que tiene procedencia agustiniana, que no existiría sin la influencia católica, ¿no? O cristiana en general, en la medida en que para el cristiano uno se salva como individuo y no como comunidad, ¿no? Y en ese sentido, el concepto de individuo es anterior a Descartes. Lo que es nuevo es el concepto de sujeto, ¿no? Pero el concepto de sujeto también empieza a ser desarrollado del otro lado de la escisión, o sea, del lado protestante, porque Lutero justamente lo que afirmaba era que cada uno poseía una especie de luz natural, que era la luz de la razón, que lo capacitaba para leer el texto de la Biblia sin necesidad de mediadores, ¿no? Y con esa luz natural comprender su sentido. Con lo cual también planteaba una especie de autonomía del individuo, ¿no? O sea, esa escisión que se va dando del lado protestante se repite en Descartes del lado católico. Entonces a mí se me ocurre pensar que quizá, ¿no? Lo pienso ahora, Descartes va elaborando su filosofía como una respuesta católica a esa revolución protestante, ¿no? Como reafirmar una visión católica, ¿no? Recomponerla, reestructurarla, pero aceptando esa crisis, ¿no? Que ha generado el pensamiento de Lutero, ¿no? Esa necesidad de no aceptar la verdad revelada como algo que es hegemónico y que debe ser de alguna manera aprendido de los que saben, de los teólogos, sino como algo que uno debe descubrir por sí mismo, ¿no? Entonces es como una especie de católico protestantizado, si se quiere, ¿no? Por así decir. Es una especie de Claro, híbrido, claro. ¿no? Lo que él desarrolla. Y por otro lado, también uno nota que a veces hace trampa, ¿no? En el desarrollo de su pensamiento, porque si bien por un lado dice, bueno, quiero tener la certeza que tiene la matemática en otros ámbitos del pensamiento, después la duda que va a desarrollar como método, ¿no? La famosa duda metódica, eso de poner en duda todos los medios que tenemos para conocer, tanto los sentidos como la razón, lo llevan a cuestionar esa misma matemática que es para él el modelo de conocimiento, ¿no? Aunque rápidamente se apresura a volver a fundamentarla, ¿no? Pero ¿cómo la va a fundamentar? Bueno, la va a fundamentar a partir de la demostración de la existencia de Dios, ¿no? Lo cual también es muy raro, ¿no? O sea, todo este camino que sigue Descartes, por eso decía que lo mejor que podríamos decir de él es que es un poco aleatorio, ¿no? Un poco como siguiendo ese movimiento de su propia vida, ¿no? Así lo sigue Claro. también en su pensamiento. Y ante las dudas y cuestionamientos que va generando su propio método, ¿no? Cuando escribe el discurso del método, recibe toda una serie de cartas que él acepta como una serie de críticas, y después se dedica a agregar apéndices donde analiza esas críticas y las va refutando según su criterio, ¿no? Pero
es como que, bueno, la duda de Descartes también genera dudas, ¿no? No es la duda del escéptico, ¿no? Porque él ya tiene alguna convicción, ¿no? Previa acerca de a dónde quiere llegar, qué es lo que quiere probar. Y realmente se nota que él quiere demostrar, más allá de toda duda razonable, que los que tienen razón son los católicos y no los protestantes, ¿no? O sea, de alguna forma, siguiendo siguiendo el juego a Lutero, hace un desarrollo contra Lutero y a favor de la visión católica. Pero curiosamente, en todo este proceso va dando pie a que después algunos utilizan esa manera en que él va a separar las dos sustancias, ¿no? De las que habla, la sustancia pensante y la sustancia extensa, y esta idea de que tenemos más certeza de nuestra alma que del mundo material, se va a ir invirtiendo, ¿no? Con lo cual va a dar lugar a un pensamiento materialista, en lugar de un pensamiento idealista, que era lo que proponía al principio. Y además, cuando él va desarrollando todas las explicaciones de los fenómenos naturales, tratando de apartarse del aristotelismo y fundando en la matemática su visión del mundo, ¿no? Al punto de identificar la materia con la extensión, o sea, con el hecho de que un objeto ocupe un espacio y se mueva en el espacio y se desplace y vaya desplazando a otro objeto. Toda su concepción de la naturaleza basada en la matemática resulta al final ser un fiasco, ¿no? Paradójicamente, todo lo que ser corregido de tonos Huygens u otros físicos, ¿no? Y sin embargo, él es el padre de la física moderna, ¿no? Entonces, es un padre fallido, digamos, es un mal padre, pero de alguna manera un padre que tuvo que ser superado por sus propios hijos, ¿no? Sus hijos intelectuales. Por eso decía que es muy extraño todo esto, ¿no? Todo este proceso, y yo creo que en última instancia lo que él logra, sin quererlo, porque creo que no era la intención, es generar una revolución que iba más allá de lo que él se proponía y que termina siendo más del lado del pensamiento individualista, por ahí anglosajón, ¿no? Que ya se estaba desarrollando en sus primeros rudimentos con la visión de Francis Bacon acerca del método científico como método empírico, este, pero lo hace desde una perspectiva que pone más el peso en la razón que en los sentidos, ¿no? Porque confía mucho más en la razón, justamente por esa certeza que le daba la matemática y esa revelación que él había tenido de cómo superar las diferencias entre aritmética y geometría, ¿no? Que para ese momento eran saberes separados, ¿no? Creo que fue un poco rápido y desordenado, pero bueno, quería como dar una idea de que no es un pensador fácil de seguir, es Claro. muy simplificado en los libros de historia y tampoco es muy claro el papel que jugó, ¿no? En el desarrollo del pensamiento moderno. Más pienso que él se pone como iniciador de la modernidad a partir de los textos de historia, ¿no? De la filosofía que retroactivamente ven en él al padre, ¿no? De alguna forma, el padre de todo este pensamiento que es el pensamiento racionalista moderno, ¿no? Claro, sí, sí, porque ahí, bueno, me imagino que enseguida vamos a hablar de su pienso luego existo. Eh, está bueno, la siguiente pregunta es esta: ¿por qué se considera Descartes el fundador de la modernidad? Que yo creo que ya lo mencionó en algún punto, pero es este punto en el que Descartes empieza como a traernos un método científico al pensamiento, en el cual empieza, como usted lo dice, empieza a dudar, ¿no? Que le da mucho sentido a la duda. Descartes, que como dice, es muy complicado este personaje que es René, porque busca esa información y cada quien tiene una interpretación, es similar, pero es diferente la interpretación. Entonces sí es un personaje muy complicado y con muchas cosas curiosas en su haber. Sí, sí, sin Eh, duda. Pero bueno, en última instancia, lo que retroactivamente la filosofía ha leído como esa gran revolución que hizo Descartes fue justamente la escisión, ¿no? La separación entre res cogitans y res extensa, o sea, entre el pensamiento y la extensión, entre el alma y el cuerpo en última instancia, ¿no? Porque hay que pensar que si bien el concepto de alma ya existía, como contrapuesto a la carne, digamos, el espíritu, contrapuesto a la carne en el pensamiento cristiano,
Cuando Santo Tomás elabora la visión que va a ser, de alguna manera, la visión más aceptada, ¿no? Dentro del pensamiento cristiano durante la Edad Media, hacia fines de la Edad Media, y que va a ser la base de la escolástica, como sigue Aristóteles, Aristóteles no separa alma y cuerpo, ¿no? Esa es una separación más propia de ciertos pensamientos gnósticos, neoplatónicos, ¿no? Que en última instancia se remontan al mismo Platón, ¿no? Cuando Platón plantea toda una teoría acerca del alma como algo individual, subsistente, con capacidad para percibir las esencias eternas, que debía existir antes de estar encarnada y debe existir después también. Y entonces la ve como inserta en un cuerpo que es como una especie de cosa que le resulta ajena, ¿no? Hay como una especie de separación entre el plano material y el plano espiritual, que es muy marcada en el pensamiento platónico, pero que se atempera hasta prácticamente desaparecer en el pensamiento aristotélico, ¿no? ¿Por qué? Porque para Aristóteles el alma es lo que anima o da vida a un determinado cuerpo material, ¿no? Es la forma del cuerpo viviente, ¿no? La forma en el sentido de la esencia, ¿no? Y es lo que le da intencionalidad, lo que le da ese sentido que Aristóteles llama la entelequia, ¿no? Esa tendencia al desarrollo de sus funciones propias y específicas. En Platón también había parte del alma que se consideraban mortales, pero había una parte inmortal que era la razón, ¿no? Y esa para él procedía de otro mundo, ¿no? Justamente del mundo inteligible, donde había contemplado las esencias de las cosas y después se conectaba con el cuerpo y, en el proceso de la encarnación, y después desencarnaba y volvía a encarnar. Una idea que ya vemos también en Pitágoras, ¿no? O sea, hay toda una línea de pensamiento que podríamos llamar racionalista, ¿no? Porque Pitágoras también era defensor de la razón, lo mismo que Parménides, que desprecia los sentidos, desprecia lo material y tiende a acentuar el aprecio por lo espiritual. Pero Santo Tomás de Aquino había logrado un equilibrio al introducir el pensamiento aristotélico, ¿no? En la visión cristiana, que con Agustín era más platónica que aristotélica, ¿no? Obviamente, y para él no había una posibilidad de separar alma y cuerpo, ¿no? El alma era la forma del cuerpo que lo animaba y le daba vida, entonces había una influencia mutua entre alma y cuerpo para él. Lo de separar alma y cuerpo es propiamente una renovación que introduce, sobre todo en el ámbito católico, el pensador que es Descartes, ¿no? Y después está cómo piensa esa alma, porque no es lo mismo el alma para los griegos, como una especie de sustancia abierta a la percepción de las esencias de las cosas, ¿no? Pero carente de contenido interior, ¿no? Es más bien una serie de funciones o estructuras. En cambio, en Descartes aparece esta idea del alma como una cosa cerrada sobre sí misma, que contiene adentro pensamientos, y esos pensamientos son los que él va a llamar ideas, ¿no? Entonces lo que Platón había puesto en el mundo inteligible y San Agustín en la mente divina, Descartes lo pone en la mente del hombre, ¿no? Por ahí están preguntando cuál es el significado de pienso luego existo, quizá podamos apuntar Sí, sí. a esa pregunta, ¿no? Este, em, bueno, ahí menciona a Freud, pero bueno, Freud es otro tema. Me parece que Sí, Freud, para llegar de Descartes a Freud, había que pasar por toda una serie de etapas bastante sí. complicadas. Porque Descartes no es un pensador del inconsciente, ¿no? Al contrario, ¿no? Para Descartes lo característico de la conciencia es la transparencia, ¿no? Uno es claramente consciente de las ideas que tiene en su cabeza, en su mente, ¿no? Lo que constituye más bien un objeto de percepción borrosa y confusa es el cuerpo, ¿no? El cual considera mucho menos accesible que su propia mente, como justamente cuando afirma pienso luego existo, es el pensamiento, o sea, la capacidad para desarrollar ideas en el sentido que le da Descartes a la palabra idea, ¿no? Como concepto o como contenido mental que va a sostener esto, ¿no? La idea de una conciencia transparente. Después Freud lo va a cuestionar a Descartes, ¿no? En ese sentido. Más bien para Freud, y eso lo reafirma después Lacan, primero soy y después pienso, ¿no?
Pero bueno, no Sí, claro. vayámonos tanto por las ramas porque no salimos del tema. Es apasionante, ¿no? Porque a qué efectos generó, ¿no? El pensamiento de Descartes. Pero digamos que Descartes es parte de la duda, ¿no? Parte de la duda, y eso ya es una diferencia. ¿Por qué? Porque si bien existía la duda como metodología entre los antiguos, por ejemplo, la duda de los escépticos, los escépticos terminaban ahí, o sea, dudo de todo y ya está, ¿no? Después San Agustín decía, bueno, aún un escéptico no podría dudar de que él existe, ¿no? Mientras está dudando. O sea que ya Agustín da una especie de puntapié inicial para este pensamiento de que hay algo que trasciende toda duda y eso que trasciende toda duda es el propio pensamiento, ¿no? Y la propia existencia. Pero como San Agustín es un pensador religioso y para él la mayor certeza que hay es la de la existencia de Dios, no desarrolla la cuestión por ese lado, ¿no? Justamente lo novedoso de Descartes es que invierte el peso, ¿no?, de la prueba, en el sentido de que para la filosofía medieval yo debería probar que existo, ¿no? Lo más seguro es que Dios sí existe, porque es el ser absoluto, ¿no? El ser en el cual esencia y existencia coinciden, y es por él que yo existo y que las cosas que me rodean existen también, ¿no? Entonces, digamos que la existencia humana pende de un hilo, ¿no? Pende de la decisión de Dios. En cambio, en Descartes se da un cambio porque él parte no del orden del ser, sino del orden del pensamiento, ¿no? Del conocimiento. Lo primero que puedo conocer y de lo que puedo tener certeza absoluta es mi propia existencia. Pero mi propia existencia en la medida en que estoy pensando en ello, ¿no? Eso es un poco lo que significa pienso, luego existo, ¿no? Para contestar la pregunta que apareció por ahí, ¿no? Claro, claro. Eh, Habría que ver cómo llega, ¿no? Esa conclusión no termina siendo lo único, sino que es punto de partida de nuevas reflexiones y nuevas certezas, ¿no? Porque si se hubiera quedado ahí hubiera sido demasiado poco. El escéptico directamente dice, no sé nada, ¿no? Dudo de todo. Y también el escepticismo existió en el Renacimiento, ¿no? Como una opción. Montaigne, por ejemplo, se consideraba a sí mismo un escéptico. También había un tal Sánchez, que era un pensador español, escribió un libro que se llama Nada se sabe, este, poco conocido, pero bueno, también era un Claro. escéptico, el escepticismo fundía en ese momento, porque claro, cuando hay un proceso así tan convulsionado en el ámbito del pensamiento, pero también en el ámbito social, político, todas las estructuras estaban conmovidas, ¿no? En ese momento se había perdido el rumbo, el sentido de lo que había sido la unidad de lo espiritual y lo temporal a través del pacto entre el emperador y el Papa, ¿no? Que existió siempre un poco con sus cimbronazos, pero que era como la base de todo lo que había sido el orden del pensamiento y de la política medievales. Todo eso estaba cuestionado, ¿no? Estaba conmovido. Entonces hay como una especie de separación del individuo, ¿no? De refugio sobre sí mismo. Se genera lo que hoy en día algunos llaman el idiota, pero el idiota quiere decir el que se aísla, ¿no? De golpe hay esta falta de certeza en lo que me rodea y entonces me encierro sobre mí mismo y eso un poco es lo que hace Descartes, ¿no? Dice, bueno, no puedo estar seguro de los sentidos porque los sentidos me engañan. Veo una torre a lo lejos y parece un cilindro, pero en realidad es ortogonal, así que, y no puedo confiar en quien me engañó alguna vez, ¿no? Me parece mucho este concepto del engaño, ¿no? De la mentira, que no solo me engaña a otra persona, sino que la realidad misma puede ser un engaño, ¿no? Que también Claro. es algo que está en la época, ¿no? Esto de la vida sueño, ¿no? Calderón de la Barca, o mismo Shakespeare, ¿no? Que habla de que, de que el mundo es como una especie de sueño o ilusión, el famoso ser o no ser, ¿no? De Hamlet, Así a es. quien también se le mueven todas las
todas todo el piso, toda la certidumbre que tenía, ¿no? Es interesante comparar, ¿no? Porque es todo parte de la misma época, la época barroca, ¿no? El pensamiento barroco aparece todo esto de la duda sobre la consistencia de la realidad sensible, ¿no? Pero Descartes lo lleva más allá, ¿no? Dice, tampoco puedo estar seguro de la razón porque podría haber un ser malvado que me engañe y me haga creer que los más es 4 cuando en realidad es 5. Con lo cual ahí hasta está cuestionando lo que hasta ese momento había sido su refugio, ¿no? Su refugio de certeza, que era la matemática. Entonces ya ni eso le alcanza, ¿no? Porque podría ser engañado hasta en eso que para él era un descubrimiento muy atesorado, ¿no? Esa posibilidad de unir geometría aritmética para él había sido su gran aporte al saber, ¿no? Hasta ese momento. Pero él quiere ir más lejos, quiere ir al extremo, ¿no? Es un extremista en este sentido. Por eso ese carácter que se le atribuye de revolucionario, aunque hasta por ahí nomás porque después vuelve a meter todo lo que había sacado, ¿no? Por la ventana, lo mete por la puerta, lo que sacó por la puerta lo mete por la ventana. Pero eh, sí llega a esta conclusión de que aunque hubiera un ser malvado que lo engañe, ¿no? Y le haga creer cosas absurdas, incluso desde el punto de vista de la razón, para que sea engañado él debe existir, ¿no? Y debe poder pensar, porque el engaño también es fruto del pensamiento, ¿no? Por eso se piensa luego existo. Que ese luego está mal traducido, ¿no? Porque no es una conclusión lógica de un razonamiento, no es yo pienso, por lo tanto yo existo, sino que es algo que para él se da simultáneamente, ¿no? Mi existencia como ser pensante es lo único de lo que puedo tener certeza, ¿no? Y mientras lo estoy pensando, ¿no? Después ya, más allá de eso, no lo puedo afirmar, ¿no? Entonces, esa es la primera verdad de la cual él va a partir, ¿no? Claro, ¿no? Mirta Grimaldi busca una certeza para aferrarse en medio de un mundo convulsionado como el nuestro, ¿no? Quizá no haya habido ninguna época que no haya estado convulsionada. Pero bueno, cada uno busca de alguna manera un punto de apoyo, de anclaje, ¿no? Algún tipo de certeza. Y él encuentra esa certeza en la de su propia existencia, ¿no? Por lo menos de eso no puedo dudar. Por eso el pienso luego existe. Ese es el llamado por aquí, solipsismo, no sé si lo estoy pronunciando bien, la primera verdad, Solipsismo, solipsismo. en Solipsismo, donde, sí, es un término que viene de solus ipsa, que quiere decir solo yo, ¿no? Solo tengo certeza de mi propia existencia, ¿no? Por eso te decía que es como la posición del idiota en el sentido de aquel que solo cree en sí mismo, ¿no? Pero, bueno, no es que él se mantiene ahí, sino que después va a la búsqueda del mundo, de Dios y de los otros hombres, ¿no? Tampoco era tan antisocial el claro, hombre. De hecho, bueno, él trata de difundir su doctrina, escribe muchas cartas, se comunica con el padre Mersenne, que era un religioso y filósofo que lo acoge, ¿no? Y que trata de difundir sus ideas. Y después tiene mucho éxito en algunas cortes, ¿no? De hecho, es invitado por la reina Cristina de Suecia, que le dé clases de filosofía, y él va gustoso y ahí encuentra su muerte de una neumonía, lamentablemente. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Eh, claro, y como lo menciona, me parece muy importante en nuestra época también, épocas de algoritmos y de redes sociales, donde está este genio maligno del que habla él desde su época, está hablando de estos sentidos que perdemos la vista, nos engaña a cada rato. Usar el celular es tan engañoso que, pues sí, necesitas cerrar los ojos y empezar a pensar si lo que estás viendo es lo que es, porque filtros, todo lo que significa redes sociales, que creo que todos estamos enterados de lo que sucede ahora que viene esta inteligencia artificial. Necesitamos a lo mejor este tipo de ser idiota que habla Descartes, de cerrarnos un poquito más en nosotros y empezar a tener un criterio más propio y un criterio lógico, un criterio racional, porque sí, precisamente estamos perdiendo la batalla ante los sentidos actuales. Y bueno, es una persona que vivió hace
si no me equivoco, en el 1500 al... Mira, aquí tengo el dato, 1500 al 1600. Más o menos por esa época. Muy buena tu reflexión porque es cierto, digamos, existe sí el peligro del aislamiento, ¿no? De quedar solo consigo mismo como una mera unidad de consumo, digamos, desconectado del mundo, pero también existe la posibilidad de que esa reflexión, ¿no? Ese distanciamiento frente a la realidad, nos permita llegar a alguna forma de certeza, ¿no? En ese sentido, Descartes puede tanto llevar por el buen camino como por Claro, el mal camino, ¿no? O hundirse en el individualismo y aceptar que, bueno, aunque la vida sea un permanente engaño, una especie de tragicomedia, bueno, lo aceptamos y lo tomamos como es y tratamos de adaptarnos lo mejor posible, o bien la cuestionamos, la indagamos y tratamos de romper su superficie para ir más allá, ¿no? Para ir detrás de esa superficie en busca de algo más seguro y más cierto, ¿no? Porque uno podría ver a Descartes desde dos perspectivas, ¿no? Por eso digo que es un personaje muy particular y conflictivo, ¿no? Desde la perspectiva del solipsismo, sí, es como caer en esa idea de, bueno, todo sueño, y bueno, disfrutemos del sueño que tenemos, ¿no? De hecho, la línea materialista que siguió a Descartes en Francia fue por ese camino, ¿no? Después otros han dicho, no, justamente Descartes lo que nos plantea es que si tenemos más certeza de nuestra existencia espiritual que de la material y más certeza de la razón que de los sentidos, debemos indagar más allá de la superficie, de la apariencia de las cosas, e ir en busca de lo esencial, de lo trascendente, ¿no? Que es captable a través de una forma de pensamiento racional, ¿no? Y no ateniéndose a los sentidos solamente. Yo creo que Descartes va más bien por ese lado, ¿no? Descartes es, en última instancia, un pensador platónico, ¿no? Él tiene sí, más certeza en la razón que en los sentidos y piensa que es posible salir del solipsismo y de esta condición de idiotez en el sentido de individualidad y separación de toda vida social, pero por la vía de conectarse con el verdadero ser de los demás, ¿no? En no quedarse con esa superficie como la de esos retoques o el mismo hecho de que uno a veces no sabe ni siquiera si está hablando con alguien, ¿no? O está hablando con un claro. chat GPT o una inteligencia artificial. De hecho, él pensaba, por ejemplo, que los animales eran máquinas, ¿no? Que en realidad cuando un animal gritaba no le dolía, sino que era simplemente una reacción frente a una acción mecánica, ¿no? Que las almas las tenían solamente las personas, ¿no? Incluso es gracioso porque y con un amigo hicimos un experimento de plantearle a ChatGPT que es Descartes, ¿no? Y qué pensaba Descartes sobre los animales, ¿no? Y contesta, los animales son seres que sienten y merecen nuestro respeto y tienen derechos, etcétera, ¿no? Y nosotros le dijimos, pero tú eres Descartes y Descartes no decía eso. No es verdad, me he equivocado, decía ChatGPT. En realidad yo considero que los animales son máquinas, pero con el tiempo, después de mi muerte, se han dado cuenta de que entonces se salía de su Claro, papel, ¿no? Y iba hacia lo políticamente correcto. ¿Qué pasa? claro. Yo creo que es esa manera de confiar más en los algoritmos que en las personas, ¿no? Porque en última instancia uno dice, bueno, un algoritmo debe ser más objetivo que una persona para juzgar si los contenidos que yo estoy publicando cumplen o no ciertas normas morales, etcétera. Sí, Bueno, es algo que nos debe generar dudas, ¿no? Justamente. Y pensar como Descartes es pensar, bueno, pero ¿y si esto es nada más que una máquina? No puede ser una máquina la que termine dominando al hombre, ¿no? sí Así es. que en ese sentido, solo debería confiar o desconfiar, en última instancia, de la subjetividad que está detrás de esa máquina. Alguien la ha programado, alguien le ha dado todo el contenido que la alimentó, ¿no? Para que genere la impresión, la apariencia o la ilusión de una capacidad para dialogar como si fuera un ser humano. Y bueno, entonces
hay que justamente pasar más allá de esa capa superficial e indagar acerca de qué intereses hay detrás de todo esto, ¿no? Intereses en el sentido de Claro, otras mentes como la mía que están jugando, ¿no? Con estos algoritmos para establecer ciertos criterios hegemónicos acerca de lo que está bien o mal o lo que pueda o no pensarse o decirse, ¿no? Así que no está mal, sí, de alguna manera Descartes se puede usar también en ese buen sentido, ¿no? En el sentido de no quedarse con la pura superficie y generar dudas, ¿no? La duda es un buen recurso, ¿no? Por ahí el problema es cuando Descartes sustituye rápidamente las dudas por certezas y de alguna forma vuelve otra vez a reafirmar lo que debía haberse mantenido como el cuestionamiento constante, ¿no? Pero bueno, claro, era su contexto, era su época y no tiene sentido juzgarlo desde los criterios de ahora. Sí podemos aprender cosas de él, ¿no? Por lo menos decir, bueno, yo estoy seguro de que yo existo y que yo pienso y estoy seguro de que el chat GPT no piensa, no en el sentido en que sí, pienso yo, ¿no? Y qué es lo que lo hace moverse como si pensara y qué diferencia hay entre la realidad de un ente pensante, ¿no? En el res cogitans, como diría Descartes, y la ficción, ¿no? Que trata de imitarla y puede engañarme al punto de hacerme creer que eso también piensa, ¿no? Que eso es bueno, también el claro. problema del otro. Estaba pensando en este caso del hombre que se encerró con una de estos, uno de estos chats de inteligencia artificial, Elisa, y bueno, lo indujo al suicidio, ¿no? Toda su problemática en relación con el ambientalismo y todas esas cuestiones. Cómo las buenas causas, o aparentemente buenas causas, pueden llevar también a malos resultados, ¿no? Pero bueno, eso es también Claro, parte de las dudas que Descartes planteaba. Por eso Descartes decía que mientras él estaba haciendo su indagación, al menos debía tener una moral provisional, ¿no? Eso es algo que tampoco suele mencionarse en los libros de historia de la filosofía, pero él plantea que eh, dice, necesito tener alguna manera de comportarme mientras estoy dudando con respecto a las leyes de mi país, de mi pueblo, la forma de relacionarme con los otros hombres. Entonces arma lo que se llama esto, moral provisional. Interesante que no termina de armar una moral filosóficamente fundamentada, ¿no? Es como que se detiene antes o es algo que no le importa demasiado y al final se queda solo con la moral provisional. El que va a continuar su trabajo es Spinoza, ¿no? Que hace su libro Ética basado en Descartes, pero con el objetivo justamente de hacer de esa moral provisional una moral con certeza, ¿no? Con evidencia y con justificación racional, ¿no? claro, sí, sí. Y bueno, es curioso también porque menciona este tema de que Descartes después es llamado, me parece, por Hegel el padre del racionalismo, y viene su método o todo lo que empieza a hacer viene de un sueño pues, místico, ¿no? De alguna manera, cuando está durmiendo ahí en tiempos de guerra, viene algo místico y es un hombre de contraste, como bien menciona usted, es un hombre que tiene las dos facetas y después viene esta segunda verdad también, mencionamos la verdad de él, del solipsismo, y viene la segunda verdad. ¿Cuál es esa segunda verdad en la que busca a Dios, René Descartes? Claro, porque el problema que él tiene es que, bueno, si solo tengo certeza de mí mismo, bueno, lo único que podría llegar a desarrollar es una ciencia acerca de los contenidos de mi conciencia, ¿no? O sea que su primera ciencia, evidente, no va a ser todavía la matemática, sino que va a ser la psicología, ¿no? Curiosamente, eso es algo que tampoco se tiene muy en cuenta, ¿no? Pero en la medida en que puedo tener más certeza de mis propios pensamientos que de mi existencia corporal, de lo que estoy seguro de que pienso, ¿no? Y qué son mis pensamientos, ¿no? Él de alguna manera lo que tiene quizás de inconveniente es que encierra, ¿no? A la mente como una especie de esfera cerrada topológicamente, cuyos contenidos son las ideas, ¿no? Lo que él llama ideas en general,
que ya no son las ideas como las entendía Platón, como las esencias de las cosas, sino pensamientos, ¿no? Pensamientos que están en su mente, y lo que hace es clasificarlos, ¿no? Entonces dice, bueno, tengo algunas ideas que son innatas, o sea que han venido conmigo desde que yo nací, o por lo menos no puedo encontrar una manera de explicarlas en base a alguna experiencia o alguna relación con el mundo. Después tengo las ideas adventicias, como dice él, que son las que advienen a mí del mundo exterior, o eso que yo llamo mundo exterior. No, no sé si existe un mundo exterior, pero sí sé que Claro. tengo sensaciones, como sensaciones de colores, sabores, texturas, etcétera. Y después tengo otras ideas que yo armo con mi fantasía, ¿no? Que son las ideas facticias o ficticias, según el traductor, ¿no? Como podría ser un centauro o una sirena, ¿no? Pero que en última instancia Claro. se arman ensamblando ideas de la percepción, ¿no? Ideas adventicias, ideas que proceden de los sentidos, ¿no? En realidad no inventamos nada de la nada, sino que lo hacemos por combinación. Una manera de pensar que el empirismo también va a sostener, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con el empirismo inglés? Que el empirismo inglés va a decir que el hombre viene al mundo como una tabla rasa, ¿no? Que no tiene ningún contenido mental, que no hay nada innato. En cambio, Descartes dice, no, hay ideas innatas, ¿no? Hay ideas que vienen conmigo. Y ahí es donde viene el punto interesante, ¿no? De Descartes, que va a decir, bueno, ¿cuáles son estas ideas? Bueno, estas ideas son las que habitualmente llamamos ideas de la razón, ¿no? Como que el todo es mayor que las partes, que nada viene de la nada, como acabo de decir, por ejemplo, yo dije que nada viene de la nada, bueno, eso no lo puedo demostrar empíricamente, entonces es una idea que tiene que ser innata, algo que procede de mi propio interior, ¿no? Entonces él dice, bueno, entre estas ideas innatas que yo tengo una que es muy particular, que es la idea de Dios, ¿no? Y que, bueno, todos tenemos una idea de Dios, digamos, creamos en Él o no, no importa. Vamos, en este punto no importa si creemos en su existencia o no creemos en su existencia, la idea la tenemos, ¿no? Entonces lo que él va a tratar de hacer es una jugada para romper esa burbuja de pensamiento que había generado. ¿De qué manera? Diciendo, bueno, voy a probar que esta idea tiene contenido objetivo, o sea, que no es una idea que está solo en mi cabeza, sino que yo puedo probar a partir de esa idea que corresponde a algo que está ahí afuera, algo que está en la realidad, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿cómo puedo probar esto? Y encuentra distintas formas de probarlo. Algunas vienen de antes, por ejemplo, el argumento de San Anselmo, el argumento ontológico, como se lo llama, que dice, bueno, que la idea de Dios es la idea de un ser perfecto. Un ser perfecto no puede faltarle nada, no puede faltarle la existencia, por lo tanto Dios existe. Pero ni a él Claro. mismo le suena muy creíble, digamos, esa justificación. Pero la otra que me parece que es mucho más fuerte, más poderosa, si se quiere, es interesante, que es un argumento que tampoco se suele mencionar mucho, y es este, él dice, yo soy un ser finito, ¿no? O sea, él admite, ¿no? Su carencia, su falta, algo bien católico, ¿no? En el sentido de Sí, sí, la sí. caída, el hombre no es perfecto, ¿no? El hombre está en falta, ¿no? Pero él lo ve por el lado, por lo menos, del conocimiento, ¿no? Me falta saber, tengo dudas más que certezas por el momento, ¿no? Entonces, evidentemente, sé menos de lo que desearía saber. No soy perfecto, ¿sí? Ya solo en el ámbito del pensamiento no soy perfecto, porque hay muchas cosas que desconozco si son o no son reales, ¿sí? Pero tengo la idea de un ser perfecto. O sea, para poder decir que yo soy imperfecto en comparación con que, ¿sí? Este, pero, ¿cómo llegó a mí esa idea? Dice, yo no la pude obtener de mí porque yo soy imperfecto, no la pude obtener de las cosas que me rodean porque también son cosas imperfectas, ¿no? Ni siquiera sé si existen, pero si existieran, obviamente se me presentarían como imperfectas. No existe la mesa perfecta, no existe la taza perfecta, ¿no? El triángulo perfecto matemático existe solo en su idea y como un ente de razón, ¿no? Entonces él dice, bueno, lo único que estoy seguro que puede ser perfecto es Dios, ¿no? Porque en última instancia, ahora, bien,
Bien, la idea de Dios es eso, ¿no? La idea de perfección, ¿no? Él las equipara, y Dios es perfecto. Entonces, ¿de dónde vino esa idea de perfección? Bueno, no de mí. Entonces, ¿de quién pudo haber venido? Bueno, él dice la causa tiene que ser equivalente a su efecto, ¿no? Entonces, una idea de algo perfecto solo pudo generarse por un ente perfecto que puso en mí esa idea, ¿no? O sea, claro. lo que él está planteando es que hay una de estas ideas que tengo en la cabeza que se me sale para afuera, ¿no? Que de alguna manera Claro. está apuntando a algo que está fuera de esta esfera cerrada que es mi mente, ¿no? Que es mi alma. Entonces, esta idea, la idea de perfección, me está planteando algo trascendente, ¿no? Algo que está fuera de mí y que tiene que tener su reflejo en esa idea, ¿no? Entonces, Dios existe porque existe como causa de esa idea de Dios que hay en mí, ¿no? Es un razonamiento un poco extraño, pero tiene sentido, ¿no? Porque es plantear que hay Claro. un punto en la mente que se va para afuera, ¿no? Que de alguna manera Sí, sí. apunta a algo que está más allá de mí, ¿no? Más allá de mi límite, de lo que yo podría, con mi capacidad de ser imperfecto, de ser en falta, generar por mí mismo, ¿no? Y eso lo hace en última instancia un creyente, ¿no? A Descartes. Más allá de que, como te decía, algunas líneas cartesianas son ateas, ¿no? O panteístas, como en Claro. el caso de Spinoza, pero él tiene la certeza de que Dios existe y que aparte se dio el catolicismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tiene que probarlo. Entonces así prueba que Dios existe. Y como Dios es perfecto y es bueno, no puede querer Él que yo me engañe sobre todas las cosas. Entonces ahí es como da un argumento de que también hay otras ideas en mí que, por lo menos las que vienen desde mi nacimiento, las que son innatas, tienen que ser ideas seguras, ¿no? Tan seguras como la de mi propia existencia, ¿no? Entonces ahí todas las ideas de la razón, en toda mayor que la parte, no viene de la nada, lo que es, lo que es no puede no ser, ¿no? Todo lo que es la base de la razón, todas las ideas matemáticas, todas esas ideas que no pude obtener de la experiencia, sino que ya venían conmigo, ¿no? Y se fueron activando a medida que me fui desarrollando, esas ideas de la razón también son fuente de certeza, tanto como la de mi existencia y la de la existencia de Dios, ¿no? Entonces hasta ahí llega, y todo lo que yo pueda conocer usando la razón, también me va a otorgar entonces una forma de conocimiento que puedo considerar segura, ¿no? Evidente, con certeza absoluta, ¿no? Claro, sí, y menciona este tema del ateo, del católico, y pues queda claro que René fue un ser dual, porque también en esa época estaba como muy llamativo este tema de la alquimia, de la astronomía, que es contra lo que empieza un poco a pelear, y me suena un poco como este tema de lo que menciona la idea de adentro hacia afuera, ¿no? Que se utiliza mucho en algunos grupos de alquimia, donde este hombre empieza a ver que empieza desde adentro y las ideas explayan, ¿no? Como su Dios. Y luego dice este tema del ateísmo, donde sí, en la filosofía tenemos como muy pegado este tema de que se cree que la filosofía tiene que ser atea y meten este tema de que a lo mejor René hablaba sobre Dios para no ser censurado como le pasó a Galilei, pero después llega a este punto en donde dicen, ok, pero si no quería hablar de Dios, si realmente era ateo, ¿por qué basó su teoría en Dios al final? Porque fue evolucionando. Lo que queda claro de René es que fue evolucionando bastante con el tiempo y llega un punto en donde dice, ok, pero aquí está Dios. Entonces es donde tambalea un poco esta teoría del ateísmo de René, que independientemente si es ateo o es católico, yo no tengo una predilección, pero sí es importante mencionarlo en su historia porque pues da a entender que está metido en la religión, pues que le gusta la religión y que eso es lo que lo motiva a este punto. Y pasa a este punto después de que crea la ciencia, ¿no? La ciencia moderna del método de que la ciencia es la que ataca ahora a la religión en algún momento de la historia. No necesariamente la ciencia ataca, pero sucede este método en donde si no lo compruebo no existe, por lo tanto si no compruebo a Dios no existe. Es curioso, este hombre vino a hacer cosas, digo, es una persona, como usted lo dijo, tragicomedia es tremendo lo que avanza y pues quisiera pasar a este tema
pues este tema, cómo pasa el método científico, cómo llega a crear un método científico René. Bueno, lo llega a crear de una manera imperfecta, ¿no? Como todo lo que él hacía, pero sí, uno podría... Está muy bien lo que vos planteaste recién, porque yo creo que es imposible pensar en un Descartes ateo que se hace el creyente para quedar bien, porque si está diciendo que tenemos más certeza del pensamiento que de la realidad material, no puede ser considerado como un materialista, ¿no? O sea, en todo caso, si fuera un ateo, sería un creyente en las almas, ¿no? Por ahí un politeísta, si se quiere, ¿no? Cada alma es como un dios y cada uno de nosotros es como un dios, ¿no? Sin embargo, él prueba que Dios existe, pues, y es más, si no prueba que Dios existe, no puede probar que las ideas innatas son verdaderas y ciertas, y entonces no puede probar que su invención matemática de la unidad entre aritmética y geometría, conceptos cartesianos que ya conocemos de la escuela, no puede probar que esto sea seguro tampoco, que sea cierto. Y quiere probar que eso tiene certeza también, ¿no? Entonces es complicado. O sea, se mete en una situación, en un enlace de razonamientos donde, curiosamente, y eso es otro tema que me parece muy curioso, muy interesante de Descartes, eh, es como que la verdad se prueba a partir de un argumento moral, ¿no? Es la bondad de Dios la que garantiza que la razón que yo utilizo para conocer el mundo tiene que ser un instrumento adecuado, porque no puede haber un Dios tan malo que quiera que me engañe todo el tiempo, ¿no? Como ese genio maligno que al principio había planteado, que cuando él plantea el genio maligno es como plantear que Dios podría ser malvado, y podría serlo, ¿no? Porque en última instancia podría haber un ser malvado que me controle el pensamiento, una especie de demonio o diablo, y entonces todas mis certezas se desvanecerían, salvo mi existencia, ¿no? Y el hecho de que yo pienso. Pero después cuando encuentro ese pensamiento de la perfección, y bueno, siguiendo esta idea, que es una idea también propia de Santo Tomás y de San Agustín, de que el mal es solo negación del bien, entonces un puro ser, pleno y perfecto, solo puede ser bueno, ¿no? Pero al probar que es bueno, tiene que probar entonces también con esto que no puede hacer que yo me engañe. Elimina la hipótesis de genio maligno y por lo menos la razón es un medio seguro para conocer. Y el método científico, entonces, para él se debe basar en la razón. ¿Y de qué manera procede la razón? Bueno, lo que va a decir él es, bueno, por un lado, por analogía, en el sentido de que voy a aceptar como ideas verdaderas aquellas que sean tan claras y distintas, dice él, como la de mi propia existencia, ¿no? Cuando encuentro alguna idea tan clara y distinta, en el sentido de que se me presenta de manera tan directa y tan separada de otras ideas, como la de mi existencia como ser pensante, entonces voy a confiar en esas ideas, ¿sí? Y es como que se va ampliando un poco más, ¿no? El ámbito de lo que puede aceptar como seguro. Y después, ¿qué pasa cuando yo me encuentro con algo confuso, ¿no? Con algo que no sé cómo funciona? Y bueno, lo tengo que desarticular en partes, lo tengo que dividir en elementos que sean claros y distintos, ¿no? Esas son las reglas del método que voy a desarrollar. Y después tengo que reensamblar esas partes y después revisar todo para estar seguro de no haberme olvidado nada, ¿no? Es como cuando uno desarma un motor y después lo rearma y después tiene piezas sobrantes y dice, bueno, acá evidentemente el automóvil no va a funcionar, ¿no? Entonces, la idea es claramente mecánica, ¿no? De la manera como uno procede para poder entender el mecanismo de funcionamiento de algo. Hay que pensar que en ese momento empieza el desarrollo de las máquinas, ¿no? Todavía no es la revolución industrial, pero él piensa en términos de máquinas, ¿no? Ya te dije que cuando piensa en los animales piensa que son máquinas. Y nuestro propio cuerpo es una máquina compleja de funcionamiento, quizá parecida, dice él, a la de los matraces de los alquimistas, ahí sigue el contacto con la alquimia. Y de hecho se dice que era un Rosacruz, así que también hay una época, ¿no? También Newton había
había sido teólogo y había estudiado la Biblia, etcétera. Entonces claro. no es tan claro todo esto de la ciencia moderna, ¿no? La ciencia moderna, estrictamente hablando, empieza con el positivismo, y el positivismo es un movimiento de mediados del siglo XIX, mucho después, ¿no? Lo que pasa es que el positivismo, con Comte, arma toda una historia, ¿no? De sí mismo, remontándose a la modernidad, ¿no? Y entonces crea sus héroes, sus mártires, Giordano Bruno, por ahí, que también era esoterista, pero planteado como el primer mártir de la ciencia, y así con todo lo demás, ¿no? Todo es un armado, todo es un relato, ¿no? De alguna manera. Ciencia moderna como la entendemos nosotros ahí desde mediados del siglo XIX. Pero no nos olvidemos que también muchos positivistas coqueteaban con tratar de probar que existen los espíritus, ¿no? El espiritismo es algo que se da de manera muy generalizada en esa época, también es interesante estudiarlo. Hay un tal Kardec que era un positivista esotérico, ¿no? Pero bueno, ya eso es desviarnos un poco Claro, de tema, pero para mostrar también la complejidad del pensamiento, el hecho de que no tenemos que basarnos en lo que los manuales de filosofía habituales suelen decirnos, ¿no? Por eso con mi señora estábamos escribiendo un libro tratando de profundizar un poco más en cada filósofo y ver esos lados un poco oscuros que generalmente no se tienen en cuenta, ¿no? Que llamamos filosofía para la batalla cultural y que prontamente va a salir en Chile, no va a ir el chivo un poco. Pero bueno, perdón claro, claro. por ese chivo, aproveché para hacer. No, Pero bueno, en último adelante. caso, la idea es poner a mover justamente el pensamiento, como decía Descartes, y ver que todos son seres humanos con todos sus aspectos, positivos, negativos, sus defectos, sus fallas y bueno, también sus aciertos, ¿no? Pero en última instancia es curioso que en Descartes, como padre del método científico, como se lo suele llamar, en realidad no funcionó bien. Digamos, cuando él puso en práctica este método, que es el método que básicamente utiliza todo científico cuando se encuentra con algo complejo, ¿qué hace? Y bueno, lo divide en partes y después ve cómo esas partes se ensamblan unas con las otras. ¿Qué hace la genética, por ejemplo? Bueno, cada carácter observable lo remonta a algún aspecto del cromosoma, alguna partecita, la cual llama gen, que tiene una unidad de información, y después ve cómo se conectan esas unidades de información para generar el organismo desarrollado, ¿no? Tal como lo podemos percibir de cualquier animal o cualquier ser viviente, ¿no? Claro, Entonces, el método básicamente es ese, ¿no? Dividir y después reconstruir. El problema es que Descartes divide y reconstruye usando solo la cabeza, no lo hace a través del experimento, ¿no? Entonces tiene este problema de que logra solucionar muchos conflictos y hacer grandes descubrimientos, pero todos fallidos, ¿no? Él se equivocó en todo prácticamente. Por ejemplo, pensaba que el magnetismo estaba formado por una especie de torbellinos con forma de tornillos que formaban así una especie de campo que atravesaban los objetos y como que los atornillaban y los mantenían conectados entre sí, sin haberlo visto nunca, ¿no? O sea, solo porque se le ocurrió. O, por ejemplo, pensaba que, o sea, estaba de acuerdo con la teoría de la circulación de la sangre de Harvey, ¿no? Que era un descubrimiento revolucionario del momento, pero para poder explicar cómo circulaba la sangre por el cuerpo, pensaba que el corazón tenía un calor natural que hacía que la sangre se expandiera y se vaporizara, entonces en forma de vapor iba recorriendo el cuerpo, después volvía al corazón y ahí se ok. condensaba otra vez en una especie de zona de enfriamiento, ¿no? Por la entrada de aire se enfriaba y condensaba. Este, Sí, mal, algo, ¿no? algo. Pero bueno, se basaba en analogías con los pocos mecanismos que se conocían en ese momento, ¿no? El matraz del alquimista, ¿no? Donde pone a hervir sustancias y esas sustancias van pasando por tubos y después condensan del otro lado, y bueno, él imaginaba que la circulación de la sangre funcionaba de esa manera. Eso está en el discurso del método, ¿no? Así que lo pueden ir a ver ahí. Sí, sí. No estoy mintiendo. No suena ahora cosa de risa, pero eran las cosas que él podía llegar a pensar como posibles explicaciones. Por más que iban en contra de muchas de las evidencias que Harvey
sí había obtenido de la experiencia directa, como Harvey se da cuenta de que no, que en realidad el corazón es una bomba que impulsa la sangre, descubre que hay válvulas que impiden el retroceso de la sangre hacia el corazón, este, sospecha que hay una conexión entre arterias y venas, aunque no la puede observar, este, pero hace muchos experimentos, ¿no? Cosa que Descartes nunca hizo, nunca experimentó con nada, ¿no? Los que van a ir hacia el lado del experimento son los empiristas ingleses, ¿no? Empezando por Francis Bacon, ¿no? Francis Bacon es un poco anterior a Descartes, un poco contemporáneo, y él hace la otra pata, digamos, que necesita la ciencia para ir forjándose, ¿no? Descartes estaba bien en lo que se refiere a cómo la razón va a estructurar su plan de acción sobre la naturaleza para comprenderla, pero no tocó nunca un objeto para ver cómo funcionaba, ¿no? O sea, no se ensució las manos. En cambio, Francis Bacon era lo contrario, o sea, él decía, bueno, necesito experimentar, separar variables, correlacionarlas, ¿no? Ver, bueno, cuando está presente un fenómeno está presente otro, cuando uno está ausente el otro también, en fin, ir conectando y así a partir de la experiencia ir descubriendo cómo se conecta un fenómeno con otro. Y llega incluso Francis Bacon a anticipar la relación entre movimiento y calor, ¿no? O sea, el hecho de que para él ya, anticipando lo que va a decir posteriormente la física y la química, el calor es básicamente movimiento, ¿no? Todavía no dice molecular porque desconoce que hay moléculas, pero sí lo relaciona con un fenómeno de movimiento, ¿no? Así que hace los primeros rudimentos de esos descubrimientos, pero también lo hace de una manera que para nosotros sería hoy en día un poco tosca, ¿no? Creo que recién la ilustración va a lograr una vinculación más clara entre razón y experiencia y va a tener una metodología mucho más, eh, más precisa en lo experimental y también un uso más poderoso y más claro de la razón, ¿no? Pensaba en Lavoisier, por ejemplo, ¿no? Cuando descubre el oxígeno y desbanca la idea del flogisto, sí, se basa en experimentos, ¿no? En experimentos donde separa los gases que componen el agua, por ejemplo, ¿no? El oxígeno y el hidrógeno, pero también usa la razón en el sentido de pensar que no puede haber materia que no tenga peso, ¿no? Porque justamente Claro. la teoría anterior a la de Lavoisier, que era, como decía, un ilustrado, un francés, pero de la ilustración, posterior a Descartes, la teoría anterior a la del flogisto, no sé si la conoces, pero planteaba que existía un elemento de peso negativo. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno quema una madera, por ejemplo, el resultado, las cenizas, si las pesa, pesan menos que la madera, ¿no? Okay. No, perdón, al revés, pesan más que la madera, me equivoqué. Pesan más que la madera antes de quemarse, pesan más. Sí, hay una pérdida de peso por la evaporación del líquido, pero si la madera está seca y uno la quema, pesa más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pensaban en esa época, en la época de Descartes? Bueno, pensaban que como cuando el objeto se calienta, ¿no? Se quema, da la impresión de que desprende algo, ¿no? Desprende llama, desprende fuego, entonces debe haber una pérdida de un elemento, ¿sí? De un elemento químico. Pero si al pesarlo pesa más al final que al principio, quiere decir que lo que perdió es un elemento de peso negativo. Ese era el razonamiento, ¿no? A eso le llamaban flogisto, era el fuego, ¿no? Okay. El fuego que se desprende de la madera, era ese elemento de peso negativo, que cuando está, porque claro, si yo sumo algo positivo, algo negativo, el resultado es más chico, no más grande, ¿no? Entonces, Claro. si este negativo se desprende, el resultado va a ser, o sea que usando el razonamiento así de esa forma, llegaron a una conclusión que hoy en día nos suena ridícula, ¿no? Pero claro, tampoco estaba sentada la idea de que todos los objetos tienen peso y masa, y la teoría de Newton todavía no se había desarrollado, ¿no? Pero Lavoisier, ¿qué piensa? No, lo que debe suceder es que cuando se da el proceso de combo del aire, que se incorpora al
objeto, ¿no? A las cenizas. ¿Y qué elemento es ese? El oxígeno, ¿no? Entonces ahí, en vez de pensar en el elemento de peso negativo que se desprende, piensa en el oxígeno que se suma a los otros elementos y eso hace que el resultado sea más pesado. Pero eso lo podía pensar razonando, ¿no? Razonando que no puede haber, si todos los elementos que conocemos en la naturaleza tienen peso, entonces también lo que se produce en la combustión tiene que ser la incorporación de algo pesado, no la eliminación de algo liviano, ¿no? Porque hasta ese momento era como que había como la idea de sustancias pesadas y livianas, ¿no? Como pensaba también Aristóteles, que decía que hay objetos que tienden a subir y otros que tienden a bajar, ¿no? Unos que son livianos y van hacia arriba y otros que son pesados y van hacia abajo. Entonces la idea de que no, que todo tiene que tener un peso, que toda sustancia química tiene que tener un peso, lleva a Lavoisier justamente al descubrimiento del oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Lavoisier? Combina experimento y razón, ¿no? Las dos cosas. Descartes solo con la razón llega a resultados absurdos. Claro. Otros científicos que se basaban solo en la experiencia también. La manera adecuada es juntar las dos cosas, ¿no? Y eso es el aporte que va a hacer el pensamiento de la ilustración y que después Kant va a fundamentar a su vez desde un punto de vista, digamos, epistemológico, ¿no? Fundando la filosofía de la ciencia. Pero hasta el momento de Descartes todavía no tenemos la ciencia como la tenemos ahora, ¿no? Sí, pues está en el camino de la generación, bueno, de generar esta ciencia. Y pues toca la siguiente pregunta. A pesar de todo lo que estamos hablando de que falló en lo que estaba buscando, pues lo consideramos un pensador revolucionario y todas las facetas que tuvo, porque solo dejarlo en pensador es como muy corto, ¿no? Tiene muchas facetas este personaje. A lo mejor ya se respondió esta duda, pero ¿por qué lo consideramos un revolucionario aún con todos los fallos que tuvo y su persona, pero logró esta revolución de que ahora estamos hablando de él? Y creo que, bueno, básicamente por lo que mencionábamos antes, ¿no? Por un lado, porque siente que no hay algo que se pueda sostener solo por la fe, ¿no? Sino que hay que demostrar todo lo que uno sostiene y defiende. Necesita llegar a una certeza, ¿no? Introduce la certeza, introduce la idea del sujeto, ¿no? Como algo que tiene ser propio, ¿no? La subjetividad como, incluso como centro del conocimiento, ¿no? Lo primero en el orden del conocimiento es el sujeto, es el pensamiento, es el yo pienso, ¿no? Y después, a partir de ahí, descubrirá lo demás. También por este aporte que decía fue fundamental, que fue unir la aritmética y la geometría, a través de esto que ha sido la geometría analítica. También por su método, ¿no? El método del análisis y la síntesis, que bueno, en la práctica resultó fallido porque le faltó la experimentación, ¿no? Pero dio una de las dos patas, ¿no? Que hacía falta para construir el método científico. La otra la aportó el pensamiento empirista, ¿no? Mientras los dos se mantuvieron en disputa, no fue posible consolidar la ciencia en el sentido en que la entendemos ahora, ¿no? Pero, bueno, de alguna manera, el hecho de haberse dado cuenta de que la matemática era la vía para lograr certeza en el conocimiento del mundo empírico, junto con algo que ya había puesto en práctica Galileo y que él conocía, porque él conocía la obra de Galileo, esta idea de matematizar la naturaleza fue la base de esa revolución que fue el desarrollo de la física moderna, ¿no? Aunque él la haya desarrollado mal, incluso desarrolló bien el concepto de inercia, pero mal el concepto de conservación del movimiento, que después tuvo que ser corregido y sustituido por el concepto de conservación de la energía. En fin, hay un montón de cosas en las que se equivocó de una manera lamentable, pero creó como el lenguaje y la estructura conceptual básica para poder empezar a discutir estas cosas de la física, de la naturaleza, de una manera que después se prolongaría en la gran revolución que hizo Isaac Newton, ¿no? En el siglo siguiente, ¿no? Sí, en psicología se le podría llamar un área de oportunidad, ¿no? Lo que crea para las demás personas Descartes. Para irle dando cierre igual,
esto me gustaría que sea un poco más libre, este último final, porque me gustaría como traer a Descartes a la época actual, porque de repente lo que hablamos me suena, y sí es un neoplatonismo como de su manera de interpretar la caverna de Platón, él, como de alguna manera me suena mucho que se metió mucho en ese discurso, y ahora lo traemos y están estas películas de la Matrix, ¿no? Que cada vez empiezan a ser como menos distópicas o menos irreales más bien, empiezan a ser como más reales, este tema, ¿verdad? Que viene el tema de Neurolink, que vienen todos estos temas como si Descartes pudiera decir, va a venir un chip que, que ya va a venir implementadas ideas, que a lo mejor si le pones, sin meterme en polémica, sino lo que puede suceder, creencias a lo mejor o ideas que pueden suceder, pareciese que ya van a venir implementados ciertos patrones, ciertas cosas, como ya la inteligencia artificial, como lo que estamos viviendo en los sentidos de Instagram, de Facebook, de TikTok, de videojuegos, se me va el nombre de este aparato que nos ponemos en la cara para jugar Oráculos, no me acuerdo el nombre. Todo esto que sucede, cómo se puede, cómo se puede trabajar y cuidarse de eso, porque no necesariamente es que sea malo lo que está sucediendo, pero sí creo que hay un punto sensible entre las personas y sobre todo personas menores de edad que les está tocando esto. Creo que yo tengo 29 años, creo que trato de tener un criterio sobre esto. Nací con el Internet, de hecho, sí, nací en el 94, nazco con el Internet, pero ya hay gente que ya nació con los celulares, que ya nació con el Instagram, que ya nació con los filtros. ¿Cómo se puede trabajar en esto que Descartes hace más de 500 años hablaba y que han hablado varios filósofos? Yo creo que si tomamos a Descartes, uno tendría que pensar, eh, bueno, que hay que encontrar al otro detrás de la máquina, ¿no? Porque para Descartes en última instancia Claro, era lo mismo, o sea, éramos para él almas encerradas en cuerpos que eran máquinas complejas, que interactuaban con otras máquinas y estaba el problema de tener la certeza de que detrás de esa otra máquina también había un yo como el mío, ¿no? Y claro, estamos en una época donde se ha logrado una gran capacidad de simulación, ¿no? De generar la impresión de que algo que es solo una máquina, llamemos la máquina porque puede ser robótica o no, no importa, claro. pero que genere la impresión. Descartes era muy, si se quiere, visionario, ¿no? En el sentido de que cuando plantea que bien podría ser que los animales en realidad no sufrieran y que solo el hecho de gritar cuando los golpeamos no indica certeza sobre los contenidos mentales que él posee, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma nos está planteando, ¿no? La misma cuestión de la duda, ¿no? O sea, ¿cómo puedo saber que en este momento yo estoy hablando con alguien de carne y hueso que piensa, que tiene sus propios pensamientos y certeza que sos vos, o vos cómo sabés que yo no soy en realidad una mera imagen, ¿no? Que está apareciendo acá en la internet y la verdad es que no lo sabemos. Solo es una especie de salto de fe, ¿no? Que confiamos en que es así. Este, tanto vos confías en que yo poseo una mente que piensa, un inconsciente, deseos y pulsiones, y yo pienso que vos también existís y que por eso estamos conectados. También uno podría pensar de otra manera, ¿no? Diciendo, bueno, este, ¿por qué me llamaría a mí un algoritmo para ponernos a charlar acá en Claro. Internet? Pero en algún momento podría aparecer algo así, ¿no? El problema que vuelve a surgir con toda la fuerza que tenía en la época de Platón también, ¿no? Cuando él decía, filósofos y filósofos, ¿no? Amantes de las apariencias o amantes de la verdad. Entonces, Okay. ¿cuál es la verdad detrás de esa apariencia, ¿no? Ya llamarlo artificial a esa inteligencia me está indicando algo, ¿no? Me está indicando que es en realidad una apariencia de inteligencia, ¿no? Movimiento, no hay ahí libertad, no hay ahí responsabilidad, y sí hay como un mecanismo muy de censura que muestra los límites, ¿no?
Pero que tiene que ver también con el hecho de que es otro tema interesante, ¿no? De cómo en la fundación de la ciencia moderna, con el mismo Descartes, ¿no? Cuando él plantea que solo conociendo con la razón podemos tener certeza, todo lo subjetivo queda puesto afuera, ¿no? Entonces lo que está haciendo esta revolución contemporánea es crear la ilusión de subjetividad, ¿no? O sea, Claro, Descartes no negaba la subjetividad, la planteaba como parte de esa psicología introspectiva que desarrolla al principio de su obra, pero sobre el mundo exterior la única certeza la podía brindar la matemática, ¿no? Y es el desarrollo de esa matemática la que ha permitido hoy en día crear simulaciones de subjetividad, ¿no? O sea, crear la impresión de algo que tiene contenido subjetivo propio. Pero pensando en este caso del muchacho que conmovido por la cuestión ambiental termina suicidándose, ¿no? En interacción con ese programa de inteligencia artificial, vemos casos parecidos anteriores, como me contaba mi señora, Lita Grimaldi, el caso de un ventríloco argentino que maltrataba al muñeco, como si fuera ok, una especie de proyección del lado oscuro de su propio yo, ¿no? Le tenía envidia porque la gente aplaudía más al muñeco que a él. Entonces, no es necesario que sea demasiado sofisticado ese otro sobre el cual proyectamos para que se den estas situaciones de amor-odio, conflicto o adhesión hasta el suicidio y hasta llegar a esta situación donde la computadora le decía nos encontraremos del otro lado, ¿no? Y él llegar a ok, creerlo, ¿no? Así que bueno, sí, vivimos en una época complicada, pero no más de lo que han sido otras épocas, porque siempre ha claro, existido la mentira, el engaño, el manejo de lo que Platón llamaba la imagen, ¿no? La imagen como ficción. Si se quiere, también el político, el orador de la antigua Grecia, engañaba lo mismo que el político de ahora. Ahora con medios más sofisticados, si se quiere, se da el engaño. Pero siempre tener conciencia de esa diferencia entre realidad e ilusión, ¿no? Y esa duda claro, permanente, ¿no? Es parte de la salud mental, de lo que nos mantiene sanos, es justamente no la certeza, sino la duda, ¿no? Porque la certeza la tiene el psicópata, yo siempre digo, y eso es lo que hace que el que duda suela, digamos, seguir al que tiene certeza. Y justamente estos algoritmos tienen más la certeza del psicópata que la duda del neurótico, que es la vía de la normalidad, ¿no? Si un algoritmo dudara, ahí quizás podría empezar a pensar, o si tuviera sentido del humor, pero bien, ¿no? Uno de esos chistes tontos que a veces pone el chat GPT cuando uno le pide y porque se lo pide. Ahí uno podría llegar a pensar, acá hay algo que se aproxima a una subjetividad, pero estamos lejísimos de eso, ¿no? claro, sí, sí, Por pues suerte, por suerte. toca tema importante y actual, y como dice, pues el ser humano se adapta a la época, ¿no? Siempre no sé si siempre, pero es este tema de repetir la historia, ciclos, nomás con nuevas herramientas y nuevos personajes. A lo mejor de repente se nos sale de la mano, pero el humano pues, trata de dominarlo, ¿no? Si no, ahí nos llegaría al punto de extinción si ya no podemos dominar lo que hacemos. Pues yo, bueno, de mi parte quisiera cerrar con esto que me parece, me llamó la atención pensar en que si el Neuralink se convierte en un nuevo tipo de conciencia y es este tema de Descartes, de decir, pues yo nací con ideas y a lo mejor este chip que nos meten sería, si en algún momento nos lo ponen, ya vendría prefabricado o predeterminado con ciertas ideas a hacer ciertas cosas. Digo, ojalá sea una distopia y no sea algo real, pero empieza a jugar este tema de 1984, la novela, y pues vamos a jugar con esto, ¿no? Me parece impresionante Descartes. Quiero dejar este momento también para agradecerle, doctor, por la segunda invitación que toma. Le agradezco bastante que haya venido. Me agrada bastante estas charlas, me agrada bastante también al público, me han comentado amigos por ahí. Pues agradecerle también y dejarle un espacio también agradecerle al público que estuvo aquí, al público que lo va a ver, al público que después va a estar, y dejarle un espacio para que nos hable también de su libro, que en la otra ocasión también hablamos de él, y me gustaría saber en qué va, me gustaría saber pues, también la gente cómo lo puede adquirir y de qué va el libro. Bueno, el libro va
como te decía, de una historia, una nueva historia de la filosofía, pero un poco más pensada, meditada y no tan simplificada y no tan remanida, ¿no? Y tomando posición, porque siempre se toma posición. Lo peor que puede haber de no tomar posición es justamente no confesar que yo estoy tomando posición, porque toda historia de la filosofía selecciona, ¿no? Lo que considera positivo o negativo de cada autor, lo bueno o lo malo. Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es explicitar esa posición de la cual partimos, ¿no? Y hacemos un resumen que es como una especie de manual de uso para que uno pueda ir ahí y encontrar lo básico desde la perspectiva nuestra, de mi señora y mía, que somos los autores, como para esto que hemos llamado librar la batalla cultural, que tiene que ver con esto, ¿no? La batalla frente a esta situación de confusión que vivimos en el mundo de hoy, y recuperar alguna clase de certeza, ¿no? Que a eso apunta. Se llama Filosofía para la Batalla Cultural y aparentemente estaría siendo publicado el mes que viene por una editorial en Chile. Este, pero bueno, daremos más informaciones en lo que sigue y para los amigos, ¿sí? Cuando tengamos la certeza de que eso Claro. ya está en marcha, ¿sí? Te agradezco la invitación y desde ya si querés hacer otro vivo sobre algún otro filósofo interesante, que todos lo son, yo encantado, ¿eh? Claro, y le agradezco. Sí, precisamente me gustaría invitarlo. A lo mejor estoy acomodando fechas para junio. Sí, sí estaría muy interesado en que volvamos a platicar. Me parece que estas pláticas se requieren en estos espacios, sobre todo estos espacios donde se ha transformado lo que llamaba ocio Aristóteles, el ocio, tu tiempo libre, pero que sigas generando algo, no, no el ocio que ahora tenemos por tiempo para perder tiempo o matar tiempo, como le llamamos ahora. Entonces me parece interesante estas dinámicas donde a lo mejor el algoritmo propio no nos da este aventón o este empujón, pero me parece que hay personas que sí les interesa y aunque sean pocas son las necesarias. No es necesario que sea un showman este tipo de conocimiento. Ojalá lo fuera en algún momento en el sentido bueno, no en el sentido que conocemos como showmans. Pero sí, le agradezco mucho, le mando pues un abrazo, le mando que esté bien, pues buenas intenciones, buenas energías, la palabra que le pongamos. Y saludos a la familia, espero que salga el proyecto pronto, es bienvenido en este espacio, le agradezco de nuevo. Sí, sí, No sé, Legado Editorial, la editorial que lo va a publicar. Legado Ediciones. muy bien. Y pues saludos aquí a Mirta, me parece, es su esposa, ¿verdad? Sí. Mirta. Te mando saludos, me parece, es maestra también, me parece que tiene algún estudio, me mencionaba en algún momento. Sí, es doctora en biología y el primer libro que Doctora, escribimos juntos es justamente sobre, se llama Logos de la Vida, un libro bastante gruesito, sí, sobre filosofía de la biología molecular, donde abordamos todos los elementos de la biología, aprendí un montón con ella, gracias a eso, desde la teoría de la evolución, pasando por la genética, la ecología, etcétera, etcétera, todos los elementos de la biología. Hace años ya, en el 2008, publicamos ese libro con el mismo año que tuvimos nuestro primer hijo. Perdón, nuestro segundo hijo, nuestra primera hija fue en 2003. Así que, bueno, sí, ella también podría aportar lo suyo, ¿no? claro, sí, sí, interesante. Lo menciono porque es interesante esta fusión de conocimientos que se tienen y que el público sepa que lo están haciendo con fundamentos, ¿no? Que son libros con fundamentos. En la otra charla te mencionaba que me suenan libros que son como las cebollas que te van haciendo llorar por el que vas cambiando el conocimiento y es importante mencionarlo, que sepa que hay fundamentos dentro de las charlas, ¿no? Que si estamos bien abiertos a equivocarnos, se trata de hablar con fundamentos. Entonces, pues muchas gracias, bendiciones, espero que por allá que descansen, sé que ya es noche por allá y pues sí, claro, estaremos en contacto. Este Bueno, encantado. canal, antes de terminar, se me va, casi siempre se me olvida, pero la entrevista va a estar por YouTube, por Spotify, los invito a suscribirse al canal, no solo está por aquí,
igual enseguida por ahí vamos a estar haciendo cortos de esta plática para estarlo subiendo de 1 minuto y que puedan estar accediendo a este conocimiento. Muchísimas gracias, bendiciones, buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias.